Muchas gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Muchas gracias a aquellos que nos ven a través de Telemicro Internacional, aquellos que nos ven a través de las redes sociales y aquí en Telecentro. Así que muchísimas gracias por mantenerse en sintonía y continuando con el desarrollo de esta jornada de hoy, 1 de octubre. Ya estamos en el inicio del último trimestre del año. Estamos en el 1 de octubre. Vamos a presentarle una interesante entrevista con un joven político. Nos referimos a Luis Miguel de Camps, quien es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y es un aspirante presidencial. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, bienvenido a Despierta RD. Muy amable, verdaderamente un placer estar aquí con ustedes, con amigos, y un placer estar aquí con los amigos televidentes que nos pueden compartir en esta oportunidad. Usted sabe que hoy, en las últimas semanas, se han presentado varias encuestas, precisamente en el día de hoy, la encuesta Gallup hoy, aunque usted no está porque todavía no ha presentado las cartas credenciales como candidato de su partido, ni ha expresado, todo el mundo sabe que usted es un candidato, tiene un potencial candidato de su partido, pero no ha presentado credenciales. Sin embargo, esas encuestas, sobre todo la encuesta Gallup hoy, establece que si la oposición no acude unificada para el año 2020, es difícil que puedan derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, que aparece en las preferencias de las encuestas. Bueno, nosotros saludamos los números de las diferentes encuestas. A propósito de la que usted señala en el día de hoy publicada, pues es importante señalar lo siguiente. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, ha sido durante su vida el partido que más insistente y coherentemente ha tratado de lograr una unificación de la oposición. Eso fue así en el 2006, eso fue así en el 2008, 2010, 2012 y 2016 por igual. A pesar de eso, los diferentes liderazgos de las diferentes organizaciones de oposición decidieron en sus diferentes momentos pues no dar el paso necesario. En vista de eso justamente es que el país ha estado sufriendo lo que está sufriendo actualmente con los gobiernos del régimen del PLD. Sin embargo, lo que corresponde al Partido Revolucionario Socialdemócrata, podemos decir que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con la responsabilidad no solamente de haber realizado esos esfuerzos, sino también de nunca cerrar esa puerta. Ahora bien, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro Negro, a quien nos dignamos en representar, no puede quedarse de brazos cruzados a las esperas de que diferentes liderazgos asuman la responsabilidad que le corresponde. Porque como he señalado, ha sido lo que el partido ha tratado de lograr por más de 10 años. En vista de eso, pues, asumimos la responsabilidad de lograr desarrollar una propuesta política diferente con credibilidad, porque la credibilidad no solamente viene por las propuestas, sino también por la conducta. Y si algo ha demostrado el Partido del Toro es la coherencia y la firmeza con los principios y sus planteamientos, así como lo que acabamos de hablar respecto de esa pregunta que usted hace, las iniciativas y las diligencias que se han hecho coherentes con las posiciones de principio que siempre hemos asumido. Ahora bien, si los diferentes líderes de la oposición simple y llanamente vuelven a caer en el mismo error de no entender la responsabilidad que el país les reclama, el PRSD planteará candidaturas propias en todos los niveles. Y eso no es algo que estará a la expectativa después, sino que desde ya se está planteando. Si se produce, nosotros seremos uno de los primeros que estaremos ahí apoyando y requiriendo que eso suceda, porque eso nunca puede cerrársele la puerta. Ahora bien, no es verdad que como organización política con responsabilidad y credibilidad ganada en base al esfuerzo y al sacrificio, vamos a simplemente dejar que las cosas caminen sin asumirla directamente con propuestas, como decía, a todos los niveles a las elecciones. ¿Qué propone Luis Miguel de Camps a la población dominicana? ¿Cuál sería el norte a seguir para conquistar a los usuarios que vayan a votar
y sobre todo sabiendo que, como decía Caminero, todavía hay mucha gente que no sabe si usted va a ser el candidato de su partido y si va a ser la figura que vaya a representar dentro del bloque opositor al mismo. Bueno, muchísimas gracias por esa oportunidad a través de esa pregunta. Mire, nosotros tenemos una visión muy determinada de cuáles son los problemas principales de este país. Y efectivamente tenemos que señalar los principales, entre ellos el problema de la criminalidad. La criminalidad siempre ha existido en cualquier país del mundo. Sin embargo, en la República Dominicana ha ido un proceso de incremento constante y exponencial de los niveles de inseguridad ciudadana. Y cuando vemos eso, en la década pasada, en la que le antecedió y sobre todo en esta, año por año, mes por mes, inclusive, hemos visto que ha ido incrementando. Y cuando vemos esto, bueno, ¿cuáles han sido las acciones que han impulsado los diferentes gobiernos para tratar de atender esta problemática? Y vemos que se han limitado exclusivamente casi a un patrulleo mixto. Y eso no va a resolver el problema. El problema de la criminalidad y la falta de seguridad dominicana tiene una base fundamental en la falta de empleo, en la falta de oportunidades de desarrollo. Y eso no es algo que el partido de gobierno ha estado atendiendo, queriendo solucionar. Por eso nosotros entendemos que la primera responsabilidad de un gobierno, además de mantener firmes las posiciones, como lo ha demostrado el Partido del Toro, en oposición igual las planteará y las mantendrá en el gobierno, es fomentar el empleo del sector privado, porque el sector público no está llamado para que sea el empleador de toda la ciudadanía. Eso es imposible. Sin embargo, el sector público lo que ha tratado es de trabajar en esa dirección. ¿Por qué? Porque hemos visto que se ha establecido un sistema impositivo, tributario, que dificulta y a veces imposibilita el desarrollo de empresas o la creación de nuevos negocios. Cuando usted tiene que iniciar un emprendimiento y antes de usted ver un solo centavo de beneficio, usted tiene que pagar muchísimo dinero de flujo de caja en impuestos, ¿cómo es posible usted desarrollar ese negocio? ¿Cómo es posible entonces usted emplear a personas? ¿Y cómo es posible entonces usted dar salarios dignos a esas personas que usted puede emplear? Entonces comienza por ahí. El hecho de que el gobierno dominicano a través del régimen del PLD se ha preocupado fundamentalmente en la cobranza y no en la inversión de calidad, tiene como resultado el desempleo, la falta de oportunidades y la criminalidad. Todo va de la mano. Y eso obedece justamente a un sistema de complicidades y de no régimen de consecuencias. Porque cuando llega el momento electoral, el partido de gobierno se ha caracterizado fundamentalmente por influenciar a través del control social de una serie de dádivas que no son dádivas, son obligaciones del Estado de dársela a toda la población que las requiera. Pero mucha gente, con cierta razón, tiene el temor de que, bueno, si me voy en contra, me pueden quitar esto que me están dando. Ese control social, acompañado, como decía, al régimen de la imposibilidad de crear nuevas oportunidades de empleo, ha creado esta situación. Y el problema de la criminalidad, a diferencia de la falta de energía eléctrica, que sigue siendo un problema, a diferencia de la falta de salud de calidad, que sigue siendo un problema, a diferencia de la falta de educación de calidad, que sigue siendo un problema a pesar de los millones de pesos que se han invertido en infraestructura, seguimos en los últimos lugares a nivel internacional en el desempeño estudiantil, el PLD y el problema de la criminalidad es un problema que no tiene fronteras socioeconómicas. Aquel que no tiene energía eléctrica pero tiene dinero para comprar una planta, entre comillas, resuelve el problema. Lo mismo pasa aquel que tiene recursos para pagar salud privada o educación privada. Pero la seguridad privada no es una solución, porque usted puede poner la cantidad de vallas y de paredes que usted quiera, y guardianes y guardaespaldas que usted quiera, la gente que tiene recursos económicos, y eso es imposible que le garantice seguridad personal a usted y a su familia. Entonces, ese problema de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad, es un problema que trasciende estratos socioeconómicos y cualquier espacio de la geografía. Por eso, la preocupación fundamental nuestra es empleos de dignidad y seguridad, con la firmeza que significa justamente el comportamiento que ha significado el Partido Revolucionario Socialdemócrata en sus ejecutorias. Camps, cada 3 meses el Banco Central, el gobierno, dice que hubo crecimiento de la economía. Entonces usted está pintando una realidad muy diferente a la que está pintando el gobierno. Eso es una realidad. Nosotros estamos diciendo la realidad
y el Banco Central lo que hace es que pinta, como usted bien lo señala, una imagen que no es real. Y eso no es porque lo digamos nosotros, como todo el país sabe, y ustedes también, esas fabulosas cifras de crecimiento fantástico que señalan no se sienten en los bolsillos de la población. Es más, el propio presidente Medina, y hay que repetir esas declaraciones del presidente Medina, ha declarado que el país se encuentra en un nivel de endeudamiento insostenible. Pero ese nivel de endeudamiento insostenible que él mismo reclama y señala ha sido su responsabilidad y la de su partido. Entonces, no se puede pensar que solamente con la declaración se ausentan las responsabilidades. Esos crecimientos que se señalan han sido basados en préstamos y han sido basados en áreas de la industria, sobre todo la minería, que son por un tiempo determinado de tiempo en cuanto a los ingresos nacionales y además son ingresos que no van a la población. Es decir, ese supuesto crecimiento no está equidistantemente distribuido en los diferentes estratos sociales de la población dominicana y esa es la primera responsabilidad de un gobierno. La creación de riqueza, pero que esa riqueza pueda ser beneficiada o servir de beneficio a la población. A propósito de eso, recientemente Singapur, que es ya una potencia económica internacional, ha anunciado que habrá una distribución de dinero entre todos sus ciudadanos. ¿Para qué? Para que la población pueda disfrutar de ese crecimiento económico que ese país ha tenido, independientemente de otras características que le han permitido llegar ahí. Eso es un ejemplo de una acción directa. Con eso no queremos decir que deba ser replicado exactamente en República Dominicana. Lo que sí queremos decir es que es una señal de cómo la preocupación de un gobierno tiene que estar centrada en la distribución más equitativa de eso. Y esa distribución más equitativa de la supuesta riqueza, real o no, de que crea el país, va acorde también con el problema del empleo. Los empresarios que pueden ofrecer bienes o servicios y que tienen la necesidad de contratar personas, llega un momento, como ha estado sucediendo ya, que esos bienes y esos servicios no tienen a quién ofrecérselos ni a quién vendérselos, porque el mercado natural, nacional, dominicano, pues no tiene la cantidad de dinero suficiente para como poder comprar esos bienes o esos servicios. Y al final de cuentas, esa es la fundamental preocupación. En esa dirección, muchas personas cifraron esperanzas en el acuerdo llamado Pacto Fiscal, pero ese pacto fiscal no se ha producido y no se va a producir con el PLD, porque se ha preocupado, además de endeudar el país a niveles insostenibles, se ha preocupado fundamentalmente en la cobranza y no en la inversión que produzca riqueza equitativamente distribuida en todo el régimen de la población. Benny, ahí me gustaría conocer su posición en torno a reclamos que hacen algunos sectores de la población, como el sector transporte. De un lado, el sector transporte hacia el gobierno que plantea el aumento de los, o sea, que reduzcan el precio de los combustibles y como consecuencia de eso están convocando a paros escalonados, pero de un lado a la población que le han aumentado el precio del pasaje también entonces protesta por eso. Me gustaría saber tu opinión en torno a estos casos, si tú apoyas esos reclamos y huelgas que se están convocando y sobre el caso de los combustibles. Claro. Mire, nosotros como partido hemos sido los primeros que hemos señalado la necesidad, y ha salido publicado en los medios también, la necesidad de la revisión o reforma de la ley de hidrocarburos. Son reclamos naturales y lamentablemente con razón, tanto el de los transportistas como el de la ciudadanía en sentido general, porque no solamente es el transporte. Hay que recordar que con el aumento del transporte aumentan los precios de los alimentos, aumentan los precios de los medicamentos, aumenta todo. Y eso, pues obviamente el gobierno pretende simplemente transferírselo. Y hay algo que hay que recordar. Cuando usted va a la estación de combustible, usted quiere echar 100 pesos de combustible, usted tiene que desembolsar 200 pesos para obtener 100 pesos de combustible, porque los impuestos duplican el valor de los combustibles.
Estamos hablando de una cantidad de impuestos insostenible. Y por eso señalábamos hace un momento, la voracidad fiscal del régimen del PLD no se justifica. Porque si usted me dijera a mí que el problema eléctrico está resuelto, si usted me dijera a mí que el problema de la salud está en vías de solución, si usted me dijera a mí que esas problemáticas históricas están en vía de solución y que además, consecuentemente, el problema de la criminalidad no fuera o no estuviera en los niveles que está hoy, bueno, se pudiera tal vez discutir o justificar en parte. Pero la realidad es todo lo contrario. Esos problemas no solamente no se han resuelto, sino que se han agravado en la gran mayoría de ellos, como por ejemplo señalamos de la criminalidad. Entonces, esos reclamos del sector transportista como primer choque son lamentablemente, reitero, justificados. Y señalamos, como lo hemos dicho ya de hace un buen tiempo, como decíamos, hemos sido los primeros que hemos señalado eso ante el país, el gobierno tiene la responsabilidad de atender esas demandas, no simplemente con unas conversaciones o unos anuncios de conversaciones que a veces no se producen, simplemente pretenden pasar la página y que la gente lamentablemente tenga que atender los problemas que se suceden, sino que tenga que profundamente referirse, modificar, reformular la ley de hidrocarburos, reduciendo la cantidad de impuestos, por un lado, y segundo, determinando cuál es la utilización de esos recursos, especialmente cobrados a través de los combustibles. Si el Estado, a través del gobierno, no hace eso, la desestabilización social que eso está produciendo y que puede aumentar será responsabilidad del gobierno del régimen del PLD de manera exclusiva, porque el argumento y el discurso político de que los problemas nacionales no son ellos, sino quienes les antecedieron, bueno, ya tienen 20 años en el gobierno. Si en 20 años no han podido resolver estos problemas, lamentablemente para el país, pues la responsabilidad recae sobre ellos y nadie más. Y eso es algo que es necesario atender y por lo tanto esos reclamos son justificados. Señor De Camps, a mí me gustaría conocer su opinión sobre temas sociales que afectan a la República Dominicana fuertemente. La semana pasada nosotros leíamos un titular del periódico Listín Diario que dice que aquí se realizan 54 denuncias al mes sobre incestos. La vicepresidenta dice que es alarmante el tema de la mujer que si se pone un pantaloncito corto, bueno, pues ella es la que está provocando a que la enamoren, a que le falten al respeto, entre otras muchas cosas. ¿Cómo nosotros atacar este tipo de males? Y sobre todo porque la mujer, a pesar de todas las conquistas que ha logrado, sigue siendo vista como segunda al lado de cualquier hombre. Mire, eso es algo que nosotros nos toca la fibra muy profundamente. Como Partido Socialdemócrata somos de criterio y convencimiento profundo de que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Y como usted señala, en la República Dominicana se ha vivido que las mujeres han sufrido como ciudadanos de segunda categoría y eso hay que terminarlo. Las lamentables declaraciones de diferentes comunicadores en diferentes momentos sobre que la provocación, óigame, eso es una falta de respeto, eso es una falta de responsabilidad, eso es una vagabundería, porque eso no justifica absolutamente en lo más mínimo cualquier transgresión que haya o pudiese haber contra cualquier mujer, sea o no familia, si es familia todavía peor. Entonces en este país, sobre ese tema y algunos otros, hay mucha hipocresía, demasiada hipocresía, y eso es parte del entramado de complicidades. A propósito del escándalo recientemente de la Liga de Pelota, que mucha gente no sabe la historia y fue importante que se recordara una parte de esa historia. Entonces, así como ese ejemplo, lamentablemente hay muchos ejemplos, algunos que no son conocidos, otros que son tapados por las complicidades que hemos señalado, y eso es lo que un país en donde no existe un régimen de consecuencias fomenta. Cuando usted hace lo mal hecho, ya sea porque se robó el dinero de la población, o ya sea porque transgredió los límites personales de una mujer o inclusive de un hombre, dependiendo la capacidad de poder que tenga esas personas, se puede entonces manejar y el régimen de consecuencias simplemente no existe. Por eso es que hemos señalado que un país como la República Dominicana, para que se inicie su proceso de desarrollo real, no solamente los números fabulosos de los cuales usted me preguntaba hace un momento, sino en la realidad de la gente, de la calle, en el día a día, y en los bolsillos y en los estómagos, tenemos que comenzar por la institucionalización. Porque si un país no tiene un régimen de consecuencias,
cada quien hace lo que quiera. Ah, bueno, excepto si usted se roba una gallina, ahí sí paga unas consecuencias del que se robó millones y millones de pesos o miles de millones de pesos. Eso es algo que no se puede dejar pasar. Y las campañas de las diferentes instituciones condenando las agresiones sexuales o las, como se le llama, las pasadas de raya, está muy bien, pero no podemos quedarnos en simples programas de campañas. Tenemos que actuar y la única forma de actuar es régimen de consecuencias. Entonces invitamos a las autoridades encargadas de eso, que además de sus campañas fabulosas y muy positivas, que son importantes, más importante aún es que la población sienta que si usted hace lo mal hecho, sea en esa dirección o en cualquier otra, usted tiene consecuencias que pagar. El régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Acá nosotros tenemos un tema general que se ha mantenido por muchos años, y es el asunto de la migración haitiana. Sí. Y la situación del manejo de la frontera, las acusaciones a República Dominicana en organismos internacionales, el papel del Estado para regularizar ciudadanos, sobre todo haitianos, ahora se le agregan también los venezolanos. El partido, ¿qué ha reflexionado sobre eso? Mire, como usted señala, eso es un problema de nuestro país histórico y lamentablemente continúa siendo un problema. Lo primero que hay que señalar es que ese es un problema fundamental de la República Dominicana y siempre seguirá siendo un problema fundamental de la República Dominicana hasta tanto el vecino país no logre situaciones económicas de mejoría. Ahora bien, nosotros entendemos que la solución a ese problema va en la misma dirección de que hablábamos hace un momento, el régimen de consecuencias. Cumplir la ley. La ley establece cuál es el mecanismo que hay que realizar para evitar las inmigraciones ilegales y para actuar en consecuencia cuando éstas se produzcan. Hace algunos meses, los mandos militares encargados del guardo de la frontera señalaban que tenían el control absoluto de lo que sucedía en la frontera y mucha gente le atacó. Nosotros señalamos que efectivamente tienen el control absoluto, porque saben exactamente cuánto cobran para que cada uno de ellos pase. Y eso se ve en los bolsillos justamente de esos mandos militares. Claro que tienen el control y dejan pasar quienes pagan. Entonces, ese régimen de consecuencias también se traduce en el problema de la frontera. ¿Cuándo fue la última vez que de manera constante se ha atacado la inmigración a través de la búsqueda de quienes han sido sus fomentadores? Por ejemplo, el tema de la construcción. ¿Cuándo es que se ha perseguido eso? Ah, bueno, porque eso tiene un impacto negativo en la economía. Efectivamente, es cierto, pero no podemos dejar pasar el cumplimiento de ciertas leyes simplemente para beneficiar a algunos grupos. Lamentablemente, es la realidad. Tenemos que desarrollar este país, pero en base al cumplimiento de las normas de la sociedad. Y esas normas de la sociedad organizada deben ser el cumplimiento de las leyes. Y si las leyes establecen que usted no puede contratar a una persona que no tiene las capacidades legales dadas por las autoridades dominicanas para ello, usted no la puede contratar, sea la actividad que sea. Y eso, este gobierno del PLD y su régimen no lo ha hecho. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el partido de gobierno se ha interesado en mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Y eso ha significado que acciones como esta, que pueden tener un resultado negativo para ciertos sectores que le apoyan o le han apoyado económicamente en sus procesos electorales, pueden convertirse en contrarios. Por eso es que nuestro partido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, tiene como lema libertad, democracia, justicia social, no reelección. Porque un país que tiene un presidente que puede repostularse o puede amenazar con modificar la Constitución para repostularse, como el de la República Dominicana, no va a tomar ese presidente las medidas que el país necesita tomar. El país que tiene un presidente que puede repostularse, ese presidente desde el primer día de gobierno no hace gobierno, hace campaña política. Y las medidas necesarias para desarrollar esta nación, que pueden ser en un momento de corto plazo hasta impopulares, no son tomadas, son dejadas hacia el futuro y sufrimos todos actualmente y en el futuro las consecuencias nefastas de esa irresponsabilidad. En el caso del presupuesto aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros y que el presidente envió el viernes pasado al Senado de la República, estamos hablando
de 921 mil millones de pesos, un gran aumento, establece un 52.8% en el cambio del dólar y también con un precio del dólar, del barril de petróleo con un 62.5%, que me gustaría conocer su apreciación en torno a este proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros. Mire, este proyecto de presupuesto, a grosso modo, se parece a un sistema Ponzi. Ponzi. Sí. Como usted conoce, el sistema Ponzi es usted amplía la base, engaña a más personas para obtener el dinero de esas personas y entonces ampliar la base y prometer resultados. Y este presupuesto es un sistema Ponzi. Cuando usted ve que cada año se aumenta considerablemente el monto total de los presupuestos, la primera pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿y en base a qué este crecimiento? ¿A un crecimiento económico real? No, en base a préstamos. Entonces, esos presupuestos, como el que usted señala actual para el 2019, es un presupuesto sustentado en una gran parte en préstamos. Y esos préstamos, a su vez, están siendo utilizados para pagar otros préstamos, y ni siquiera el capital, solamente los intereses. Llegará un momento en el cual se derrumbe esa casa de barajas y entonces todos tengamos que pagar los platos rotos por la irresponsabilidad. Señores, no es posible seguir ese mecanismo de endeudamiento y ese mecanismo de señalar grandes números, pero no los vivimos en beneficio de los pobladores y ciudadanos de esta sociedad dominicana. Nosotros queremos señalar además que respecto a lo contemplado allí en cuanto a los gastos fijos de personal y demás, siguen en aumento. Entonces, esta cantidad increíble de dinero señalada en ese presupuesto, acrecentada en comparación con el año anterior y sobre los que le antecedieron a su vez, están pretendiendo sustentar un mecanismo de pagos de nómina insostenible, pero lo que no son de nómina, que son supuestamente de inversión, bueno, ¿cuáles son las inversiones de desarrollo? ¿Cuáles son las inversiones en el campo? ¿Cuáles son las inversiones en el fomento de la industria dominicana? En el fomento de que la producción dominicana de bienes y servicios no solamente sirva a la población, sino también que sirva para exportar. El Tratado de Libre Comercio que se llevó a cabo hace ya una buena cantidad de años con los Estados Unidos y los países de Centroamérica, se vendió como que iba a dar la oportunidad al industrial dominicano que pudiera tener nuevos mercados. ¿Por cuáles son las industrias dominicanas que han servido o se han exportado a otras naciones? Han estado establecidos centros de operaciones en otras naciones, ni siquiera estadounidenses, centroamericanas, por ejemplo. No se puede identificar, tal vez una o dos excepciones, pero no se puede identificar. Y eso no se puede identificar porque esos presupuestos sustentados en préstamos para pagar nómina están también sustentados, como decía al principio, en un régimen tributario que imposibilita el desarrollo de la industria nacional y la inversión que debería realizarse de ese presupuesto en el desarrollo de la industria nacional se realiza en el gasto corriente del gobierno. Mira qué interesante. Luis, para terminar, sí, queremos que brevemente a este público que nos ve, que tú le des tu carta de credenciales, como se dice, ¿verdad? Y a eso yo ¿Por qué usted quiere ser presidente de la República? Y a eso yo le sumo que hay que tener en cuenta de que la Junta, dentro de los estudios que ha hecho, menciona que los millennials y los Zetas son los que van a decidir cuál va a ser el próximo presidente de la República. Los jóvenes son los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente. Y hay un grupo dentro de las encuestas que dice que todavía no está decidido por ninguno de los candidatos. Eso es una realidad. Bueno, en primer lugar, agradecerles nuevamente a ustedes por esta invitación y a los amigos televidentes que muy amablemente se han mantenido en sintonía. Y decirles que nosotros como representantes del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro Negro, cuyo lema es libertad, democracia, justicia social y no reelección, hemos mantenido como organización una conducta firme. Hemos señalado que cualquier persona se le dificulta mantener la coherencia y en el nivel público y político aún más. Sin embargo, el Partido del Toro ha sido capaz de mantener la coherencia e impulsarla. Por eso, si hemos demostrado como tal en la oposición esa firmeza de propósito, con más razón esa firmeza de propósito la demostraremos en el gobierno, siendo beneficiados con el voto popular
asumiendo una libertad y transparencia en las elecciones, obviamente, pero también con la garantía de que la seguridad es una prioridad del PRSD, el empleo digno es una prioridad para el Partido del Toro y un crecimiento económico que se reparte en la población, garantizando que la empresa dominicana pueda florecer, creando esos empleos y podamos todos realmente tener no una riqueza en números y estadísticas frías, sino como decíamos, en el estómago y como decía un profesor nuestro, en la parte del cuerpo que más duele, que es en el bolsillo. Muchas gracias, Luis Miguel de Camps. Fue la entrevista con Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Moderno, pero además socialdemócrata, sí, socialdemócrata, el partido PRSD, el Partido del Toro. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.